Buenas tardes. Vamos a estar desarrollando la clase 3 del módulo Psicología de la Educación. El tema 1, adquisición del lenguaje, y tema 2, percepción de la señal del habla. Bien, en cuanto a la adquisición del lenguaje, perspectivas según autores. Brunner, 1984, da importancia al entorno social del niño, ¿sí? Ya que afirma que la adquisición del lenguaje comienza antes de que empiece a comunicarse con palabras, ¿sí? A través de la interacción con su familia, ya el niño va adquiriendo el lenguaje. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué dice malas palabras? Porque eso es lo que le ofrece el entorno, ¿sí? O ¿por qué es agresivo? Porque eso es lo que vivencia. Entonces, todos los factores externos o ambientales o que están a su alrededor son fuentes que le proveen al niño aspectos positivos o aspectos negativos. Bien, bueno, según Holiday, 2001, la adquisición del lenguaje es el proceso por el que los niños aprenden a significar y lo hacen mientras participan de un contexto social. Es decir, darle significado a esto que es. Entonces, y todo esto se va dando a través de la interacción social, ¿sí? Dentro del contexto donde se desenvuelve, entonces va conociendo diferentes elementos y posteriormente a través de la verbalización ya lo va a nombrar, ¿sí? La mayoría de los niños a través de la observación, el conocido ejemplo de la Coca-Cola, que está en todos lados, bueno, Coca-Cola, el color rojo, que está escrito y se ve la botella, bueno, entonces finalmente conoce el concepto de, pero no lo puede verbalizar. Después, ya con los procesos de adquisición del lenguaje verbal, porque hay también un lenguaje no verbal, entonces es importante ir reforzando estos procesos desde los primeros años de vida. Bueno, según Noam Chomsky, en 1972, citado por Papalia, 1993, propone que el cerebro humano está específicamente construido para aprender el lenguaje mediante una habilidad dispositivo de adquisición del lenguaje, que él le llama DAE. Bien, entonces son premisas de cada uno de nuestros autores. Cada uno de ellos menciona aspectos relacionados con la adquisición del lenguaje. Aspectos del desarrollo integral del niño que influyen en el proceso de adquisición del lenguaje, según Castañeda, 1999, ¿sí? Entonces, aspectos del desarrollo integral. ¿Qué quiere decir integral? Es completo, ¿sí? Bueno, habla de un proceso de maduración del sistema nervioso correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo motor, la parte de movimientos en general y con el aparato fonador en particular, ¿sí? A través del cual emite los sonidos. Bueno, desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y pensamiento, ¿sí? Primero ve, lo conoce y luego ya a través de los simboliza y luego ya lo hace a través del pensamiento concreto. Pero estos procesos se van dando de acuerdo a la edad cronológica de los niños, ¿bien?
Bueno, el desarrollo social emocional, que es el resultado de la influencia del medio sociocultural. Nuevamente, si vive en un ambiente saludable, si vive en un ambiente, en un contexto social agradable, entonces eso también tiene mucho que ver con el proceso de adquisición del lenguaje. De la influencia del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias recíprocas. Bueno, el tema 2 en cuanto a la percepción de la señal del habla. Podemos decir desarrollo atípico del lenguaje cuando tenemos algunas dificultades en el desarrollo del lenguaje o en la adquisición propiamente. Podemos decir que en algunos casos la adquisición del lenguaje puede estar retrasada porque progresa más lentamente, no todos los niños tienen el mismo nivel de procesamiento, de adquisición, de habilidad, eso sabemos. Entonces, lentamente con la consecuencia característica, pero en otros casos adquiere un desarrollo desordenado y eso depende de enfermedades o también de condiciones, ¿sí? Por eso vamos a citar algunos. Las alteraciones primarias, según Perelló, en 1977, como la adquisición del lenguaje o algunas dificultades relacionadas a él, tienen que ver con la deficiencia mental, con los trastornos psicoafectivos. También hablamos de mutismo selectivo, que pudo haber sido por algún susto, algún trauma. Habla contigo, no habla con el otro. Entonces, pero son situaciones que deben atenderse por un profesional del área. Bien. El autismo, que está relacionado estrechamente con la adquisición del lenguaje, que puede darse en forma temprana, en forma intermedia o puede no darse, ¿sí? También en cuanto al parálisis cerebral u otras situaciones relacionadas a nivel cognitivo. Bien. Bueno, las alteraciones secundarias que pueden ser, pueden deberse a enfermedades como sordera, no escucha, entonces no puede reproducir sonidos. También con el retraso mental, el autismo también y discapacidades del aprendizaje. Como se darán cuenta, el retraso mental y el autismo se encuentran como alteraciones primarias y secundarias porque el autismo es una condición bastante compleja que no tiene que ver solo con la adquisición o no del lenguaje, sino que también se relaciona con los aspectos sociales, comportamentales, motores y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento en general, ¿sí? El desarrollo general del niño con una condición de autismo es bastante compleja. Bien, bueno, voy a compartir también con ustedes otro material importante que habla sobre el trastorno del lenguaje que se puede aplicar que podemos utilizar como una intervención dentro de las salas de clase. Lo primero que debemos hacer, sabemos como profesionales docentes, es identificar cuáles son las dificultades que tienen nuestros niños y a partir de ello ir proponiendo diferentes estrategias, actividades, planificaciones, instrumentos que vamos a ir utilizando para poder ayudarle a nuestros niños que tienen dificultades en la adquisición del lenguaje. Bien, eh, TEL, que es el trastorno específico del desarrollo del lenguaje, como intervención podemos ir utilizando algunas de estas ideas, ¿verdad?
Por ejemplo, los contenidos de la intervención fonológica van a centrarse fundamentalmente en los siguientes puntos. ¿Qué es lo que queremos trabajar? Mejorar la inteligibilidad del lenguaje, que sea entendible, comprensible, ¿sí? Desarrollo del sistema fonológico, ¿sí? Bueno, tenemos ahí la forma más común de reducir la variación fonética, eliminación de los procesos de simplificación de la palabra. Vamos viendo algunas actividades que nos propone también cómo ir trabajando el sonido de las letras. Recuerdo desde mi experiencia, ahora desde el primer grado, por ejemplo, eh, lo que más recuerdo, ¿verdad? Es de la letra S. ¿Cómo dice la S? Y es la serpiente, ¿verdad? Entonces, insisto, ¿verdad? Pareciera algo sencillo, básico, sin importancia, pero como a través de esa dinámica también los niños van aprendiendo, porque existe una diferencia en la pronunciación de la letra S, la letra C y la letra Z, que no se enseñan correctamente. Entonces, cuando nosotros neurotípicos, que no tenemos inconvenientes en la adquisición del lenguaje, no, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría no diferencia entre la S, la C y la Z. Cuando la gente lee, por ejemplo, palabras con Z y pronuncia la Z, más de uno se miran entre sí y se ríen. Y es correcto pronunciar la Z, pero estamos tan acostumbrados a no hacerlo que cuando otra persona lo hace, hasta parece divertido y no lo es. Entonces, esa conciencia también hay que enseñar ya desde pequeños, tengan o no tengan dificultades en el lenguaje. Es nada más un ejemplo, ¿sí? Bueno. Entonces, se va trabajando de acuerdo a las necesidades. Lo importante es, como les decía, identificar cuál es la problemática de esos niños con esas dificultades. No vamos a fungir de fonoaudiólogos, no, pero sí, sí podemos introducirle al niño, integrar a ese niño dentro de las actividades, igual, aunque no tenga habilidades lingüísticas, ¿sí? Es decir, no porque el niño no tiene un lenguaje verbal, no tiene derecho a participar de las actividades en las cuales se estén trabajando el sonido de letras, sonido de canciones, de melodías, todo lo que tenga que ver con la parte verbal, ¿sí? Entonces, desarrollar la memoria de secuencias y habilidad para producir de forma fluida secuencia de fonemas, como dice la A. Entonces la E y le vamos dando forma. Todo esto se puede dar dentro del contexto del aula si el maestro tiene vocación, si el maestro tiene creatividad, si tiene empatía y si tiene ese sentido de hacer bien su trabajo, ¿sí? Y todos estos elementos, estas herramientas, están al alcance de la mano. Yo digo, bueno, ¿cómo puedo ayudar a un niño? ¿Cuáles son las actividades que puedo trabajar en el aula con niños que tienen dificultades en el lenguaje? Nuestra querida web nos va a lanzar un montón de información, debemos buscar la que sea confiable y válida, claro, pero si tenemos voluntad, hay camino. Si es que el que no lo hace es porque no tiene voluntad y porque no tiene ganas de hacerlo. Bien, entonces,
cómo estimular, cómo ir trabajando, diseñar ciclos de intervención. Sabemos que toda planificación es flexible. Tenemos que ir viendo, bueno, cuáles son los objetivos que vamos a trabajar en este periodo. Lo evaluamos. Si logramos esos objetivos, lo vamos reforzando y vamos cambiando de objetivos. Si no lo logramos, vamos reforzando y buscando nuevas estrategias para poder ir solucionando, ¿sí? Entonces, existen varias técnicas, varios modelos, varios recursos que podemos ir utilizando para poder trabajar esa conciencia fonológica en nuestros niños que tienen dificultades en el lenguaje. ¿Bien? Bueno, nuestro trabajo individual 3 consiste en justamente lo que estábamos conversando, plantear 4 acciones concretas que propicien la incorporación de los niños con dificultades en el lenguaje a las actividades académicas, ¿sí? ¿De qué manera, a través de qué actividades este niño puede incluirse, puede ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje como algo normal, como algo cotidiano? Bien, mencionar los recursos necesarios para lograrlo, sistema de evaluación aplicado, qué instrumento va a utilizar para poder medir ese rendimiento, ese logro, si se logró o no se logró, observación, registro de secuencia del aprendizaje, cuál utilizó, pertinencia de lo expuesto y la entrega en el tiempo establecido, como lo hacemos en todos los contenidos que trabajamos. Bueno, nos encontramos en la siguiente clase para poder dar continuidad a nuestro contenido. Que tengan un buen resto de jornada.